A veces los momentos más dolorosos no vienen de los gritos, sino del silencio que cae sobre las cuatro paredes de una sala de audiencias donde cada palabra que se pronuncia es tan afilada como una cuchilla. Cuando Thuy dejó las fotos frente al juez, declaró fríamente que él la había traicionado incluso antes de que el matrimonio terminara. En ese instante todo pareció congelarse. Huyen se quedó inmóvil como si alguien le apretara el pecho y el peso de la acusación se extendió por la sala tocando cada mirada presente. Hoy la verdad saldrá a la luz y los corazones de quienes están involucrados serán puestos a prueba hasta el límite. 10:11. El amanecer aún no había llegado del todo. El cielo estaba cubierto por una capa de neblina gris fría y espesa, como la preocupación que pesaba sobre las dos personas que caminaban hacia la entrada del tribunal. Huyen y Dee avanzaban despacio. El sonido de la grava bajo sus pies parecía más pesado que de costumbre. Huyen juntó las manos frente al pecho, intentando regular la respiración. Unos mechones cayeron sobre su mejilla cuando pasó el viento, haciéndola parecer aún más frágil. Dee caminaba justo delante los hombros tensos, como si quisiera bloquear todo lo que pudiera dañarla. Esa postura firme y decidida era lo único que mantenía a Huyen en calma. El ruido de una motocicleta cruzó a toda velocidad y desapareció rompiendo por un segundo el silencio. Y entonces, bajo la luz tenue de la mañana apareció una figura. Thuy estaba apoyada en la columna de la entrada con los brazos cruzados y los tacones golpeando el suelo en un ritmo provocador. Una sonrisa ladeada fría y fina como una hoja recién afilada se dibujó en sus labios. Vaya, hoy incluso trajiste a tu amante, ¿eh? Thuy inclinó la cabeza, su voz arrastrada y amarga. ¡Qué descaro! Aquellas palabras no fueron solo una ofensa. Desgarraron el pequeño espacio de tranquilidad que Huyen intentaba mantener. Ella se detuvo de golpe, el corazón acelerado y los ojos muy abiertos por el impacto. Pero un segundo después, Dee dio un paso adelante colocándose frente a ella. Sus manos se cerraron con fuerza y su mandíbula se tensó. «Cállate», dijo él con una voz baja pero tan cortante como una piedra. Huyen no ha hecho nada, y lo que esté bien o mal se decidirá dentro del tribunal, no por tu boca. Thuy soltó una risa breve y vacía pero llena de veneno. «Ya veremos», respondió con un tono seco como si quisiera clavar la frase en sus espaldas. La puerta del tribunal se abrió. El secretario apareció y anunció con voz fría: «Señor Dee, señora Thuy, pueden pasar». Dee miró a Huyen. Sus ojos se suavizaron apenas lo suficiente para que ella entendiera que pasara lo que pasara no estaba sola. Huyen respiró hondo intentando frenar el temblor de sus manos. Los tres entraron. La sala estaba tan fría que parecía no haber rastro de humanidad. La luz blanca de los fluorescentes caía sobre la mesa de madera pulida, los montones de documentos y todas las emociones que alguien intentaba esconder. Huyen se sentó junto a Dee entrelazando las manos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Dee se mantuvo erguido respirando con calma. Thuy, en cambio, cruzó las piernas y se recostó como si todo aquello fuera un simple entretenimiento. Cuando el juez entró, el silencio fue tan absoluto que se podía oír el roce del papel. Él revisó los documentos con una mirada estricta y firme. «El tribunal ha recibido la solicitud de divorcio presentada por el señor Dee», dijo con voz pausada. «Señora Thuy, ¿tiene algo que responder?» Thuy levantó la barbilla confiada de una forma irritante. «Solo aceptaré el divorcio si me quedo con todos los bienes compartidos». Miró a Huyen por un segundo, sus ojos fríos como hielo, y volvió a fijarse en el juez. La atmósfera cayó en picada. El juez frunció el ceño. «Esa petición no es compatible con la ley de matrimonio y familia». Dirigió la mirada a Dee. «Señor Dee, ¿cuál es su respuesta?» Dee colocó las manos sobre la mesa y respiró profundamente. Cuando habló, su voz no fue alta, pero golpeó como un martillo. «Acepto darle el 50% de los bienes comunes, porque la persona que tuvo la culpa en este matrimonio es ella.
Y esa frase dejó la sala en un silencio absoluto, como si una puerta se hubiera abierto para dejar entrar la verdad fría, dura e imposible de negar. En cuanto la última frase de D resonó el aire en la sala de audiencias, pareció tensarse. Y entonces, ¡bam!, Tui se levantó de golpe. Sus manos golpearon con fuerza la mesa, el sonido seco estallando como una bofetada contra el silencio que lo cubría todo. «Yo no tengo la culpa», soltó marcando cada palabra, los ojos encendidos de rabia. «Él es quien arruinó todo, no yo». Sus palabras se quebraron en el aire tan filosas que hicieron que Huyen se sobresaltara. Ella bajó la mirada enseguida, las pestañas temblando como si intentara esconderse del filo que la estaba apuntando. El juez levantó la mano, un gesto leve, pero con la autoridad suficiente para que toda la sala callara, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo entero. Las luces fluorescentes titilaron un segundo, como si también se sacudieran por la explosión emocional, antes de volver a estabilizarse, iluminando los rostros tensos como cuerdas a punto de romperse. El juicio apenas comenzaba, pero la atmósfera ya era tan pesada que cada respiración parecía un esfuerzo. El juez entrelazó las manos sobre la mesa de madera, sus ojos pasando de Tui de pie, temblando de furia, a D, que se mantenía recto, aunque claramente a punto de quebrarse bajo la presión. En las filas del fondo se escuchó un leve murmullo, como un suspiro nervioso que alguien no logró contener. «Señor D», comenzó el juez con voz tranquila pero inamovible. «Explique sus motivos. ¿En qué se basa para afirmar que la señora Tui es la responsable del fracaso del matrimonio?» D inhaló profundamente, tanto que por un momento parecía que alguien le sostenía el pecho para impedirle respirar. Luego levantó la cabeza. Ella se fue», dijo con una voz baja, raspada pero firme. «Desapareció durante 3 años, sin un mensaje, sin apoyo, sin una explicación». Sus dedos se apretaron contra el borde de la mesa, como si eso fuera lo único que lo mantenía estable. El jefe de la aldea lo confirmó. El juez asintió ligeramente y tomó un expediente. El sonido de las hojas sobre la mesa se escuchó nítido, casi como un corte afilado atravesando la verdad. «Correcto», dijo después de revisar el documento. «Esa información está en el archivo». Levantó la mirada hacia Tui. «Señora Tui, ¿desea responder?» Tui cruzó los brazos con fuerza, recostándose en la silla. Su voz salió disparada como una flecha. «Me fui porque vivir con él era un infierno. Él no tenía ambición, no pensaba en el futuro. Siempre pobre. Tuve que salir de ese estancamiento para salvarme». Se inclinó hacia adelante, cada palabra mordiéndole el aire. «¿Qué quería que hiciera? Quedarme allí para marchitarme con él». Una sonrisa apareció fugazmente en el rostro de D, no de alegría, sino de alguien que ya ha sido herido tanto que dejó de doler. «Salvarte», repitió él tan suave que todos tuvieron que contener la respiración para escucharlo. «Irte a la ciudad, a vivir con un hombre rico, eso era salvarte». El aire se congeló. Tui giró bruscamente hacia él, los ojos encendidos. «Lo estás inventando. ¿Tienes pruebas?» Su voz era tan afilada que parecía capaz de partir la sala en 2. El juez volvió a levantar la mano. No necesitó subir el tono. La autoridad bastaba para apagar cualquier estallido. «Señor D», dijo con una mirada helada. «Esa información, ¿de dónde la obtuvo?» D tragó saliva. Sus hombros bajaron apenas. De gente del pueblo, respondió con voz más baja. El juez exhaló como alguien que puede ver todo el panorama, la verdad, las emociones y las suposiciones mezcladas. «Son rumores», dijo con claridad, «y los rumores no son pruebas». Miró a Tui. «Además, mientras no haya divorcio, ella no puede casarse legalmente con nadie». De inmediato y con toda intención, los labios de Tui se curvaron. Una sonrisa victoriosa, fría y afilada. Miró a D con unos ojos que parecían decir: «Tú eres débil, ya perdiste». A su lado, Huyen agachó aún más la cabeza, las manos entrelazadas, temblando, las uñas marcándose en su propia piel. Sentía como si una piedra enorme le aplastara el pecho, volviendo pesada hasta la respiración. La sala quedó sumida en un silencio espeso, un silencio que se siente justo antes de que llegue la tormenta.
El juez cambió de postura y la silla de madera emitió un crujido leve, un gesto mínimo, pero que hizo que la tensión se condensara aún más. La luz tardía del día entró por la ventana y el polvo suspendido brilló en el aire como secretos que nadie se atrevía a tocar. Dee levantó la mirada a sus ojos profundos y exhaustos. Pero ella se fue. Repitió esta vez más lento como si quisiera grabar cada palabra en la pared. Se fue de verdad. Las palabras cayeron pesadas y abrieron un silencio tan largo que hasta el ventilador del techo se escuchaba con claridad. Un silencio que anunciaba que la primera gran ola del juicio apenas estaba empezando. Ella se fue con otro hombre. Esa es la verdad. La frase cayó en la sala de audiencias como una piedra en un lago tranquilo. Y de inmediato, ¡ras! La silla de Thuy se deslizó bruscamente raspando el piso con un sonido frío que hizo sobresaltarse a todos. Ella se inclinó hacia adelante apoyando las manos en la mesa, los dedos clavándose en la madera como si quisiera arrancarla. ¡Cállate ahora mismo!, gritó respirando fuerte como si hubiera corrido una maratón. Una y otra vez me difamas. Y nunca has presentado ni una sola prueba, ni una. Esas palabras fueron puñaladas. Huyen, sentada en silencio, dio un salto leve y apretó tanto la tela de su ropa que quedó arrugada. El juez levantó la mano, un gesto simple pero suficiente para apagar todas las chispas en la sala. «Guarden el orden», dijo con voz baja pero pesada. «Señor el tribunal ya lo ha dicho. Sin pruebas las acusaciones no tienen valor». Dejó el expediente a un lado y miró directamente a Thuy. «Sin embargo, señora Thuy, usted también acaba de acusar a su esposo de infidelidad». Thuy apretó los labios y respiró hondo. Luego se sentó despacio ajustándose la ropa como si fuera a tomar el papel principal en una obra que llevaba meses preparando. «Sí, señor juez», dijo con una voz afilada. «Yo tengo pruebas». La sala quedó muda. El sonido de la cremallera de su bolso cortó el silencio como una hoja afilada. Sacó un fajo de fotos brillantes y las colocó una a una frente al juez como golpes secos que caían sobre todos los presentes. «Él estuvo con ella», dijo con claridad mirando a Huyen con una frialdad que parecía querer romperla, «antes de que nuestro matrimonio terminara». La luz blanca se reflejó en los bordes de las fotos. El juez las tomó y las revisó una por una. El ligero roce del papel sonó como un veredicto anticipado. Huyen vio su propia imagen, su mano sobre el brazo de Dee caminando a su lado llevando bolsas juntos. Momentos cotidianos, ahora retorcidos para convertirse en evidencia en su contra. Su respiración tembló. Los ojos le ardieron, pero ella se contuvo. Dee se levantó de golpe su silla, raspando el suelo con violencia. «¡Me estabas siguiendo!», gritó la voz quebrándose por primera vez. «¡Violaste mi vida privada!». El juez dejó las fotos a un lado y entrelazó las manos. «Señor Dee», dijo con gravedad, «¿puede explicar estas imágenes?». Nadie se movió. La tensión era tan densa que se podía escuchar el latido de cada corazón. Los hombros de Dee cayeron. Exhaló largo como si entregara lo último que le quedaba. «Yo no lo niego». Su voz era baja, rota, pero firme. «Siento algo por Huyen». Pero eso surgió después de que Thuy se fue. Después de años de puro silencio. Thuy soltó una carcajada metálica dura, cruel. «Lo oyó, señor juez», señaló a Huyen con desprecio. «No solo me engañó. Trajo a su amante al juicio». El juez siguió la dirección de su dedo. Su mirada cayó sobre Huyen. Ella estaba inmóvil, los hombros caídos, luchando por mantenerse en pie por dentro. Su corazón golpeaba fuerte en la garganta. «Señor Dee», continuó el juez, su voz lenta y casi escalofriante. «¿Algo más que quiera añadir?». Dee abrió la boca. «Es que ella estuvo con otro hombre primero. Por eso yo...». «Tiene pruebas», lo interrumpió el juez tan frío que cualquier otra acusación sonaba débil en comparación. La boca de Dee se cerró. No tenía. Un silencio pesado cayó sobre todos, apretando las costillas, robando el aire. Entonces, tac, el mazo golpeó la mesa con un sonido seco y definitivo, como si partiera el aire en dos. Las luces del techo parpadearon temblando bajo la tensión acumulada.
Con las pruebas presentadas por la señora Tui y los nuevos hechos, declaró el juez, el tribunal considera que aún no se puede llegar a un acuerdo. Su mirada recorrió a cada uno, de exhausto hasta el punto de apenas respirar. Tui sonriendo victoriosa, Huyen pequeña golpeada por una ola tras otra. El tribunal suspende la sesión, continuó. Ambas partes tienen un mes para negociar. Si no llegan a un acuerdo, el tribunal tomará la decisión final. Sus palabras cayeron como ceniza fría, persistente, sofocante. Tui se acomodó las mangas, su sonrisa marcando una victoria amarga. De solo logró responder sí con una voz ronca, el rostro endurecido. Y salieron al exterior. El sol de la tarde tocó la piel, pero no pudo atravesar el frío que llevaban dentro. De camino a casa, el viento soplaba, pero el silencio seguía pegado a ellos como una neblina espesa. Huyen iba detrás en la moto con la mano apoyada apenas en la cintura de D. Esa distancia de unos centímetros parecía un abismo. Al llegar al colegio, una voz clara rompió el peso en el aire. Mamá, tío de Maya corrió hacia ellos, la mochila rebotando, los ojos brillando como el sol. Hoy la maestra me felicitó. La sonrisa de la niña simple pura apretó los corazones rotos de ambos. En casa, la luz dorada de la tarde caía sobre el patio, sobre el techo suave como miel. Huyen y Maya regaban las plantas, daban de comer a las gallinas. De estaba en la cocina, el sonido de las ollas creando una calma frágil. De repente Maya gritó: «Mamá, tío, de». La gallina puso un huevo. Levantaba el huevo aún tibio, los ojos brillando como una lámpara en la noche. De corrió secándose las manos a toda prisa. Rió una risa cansada pero verdadera. Qué bien Ma le despeinó el cabello. Gracias a ti la casa ya está más alegre. Maya sonrió radiante. Cuando tengamos muchas gallinas, vendemos algunas, compramos un terreno y construimos una casa. Sí, el sueño inocente de la niña hizo que ambos soltaran una risa suave, una risa pequeña, cálida y sincera. Entre heridas que aún no sanan, al menos quedaba una pequeña luz en aquella casa. Una luz lo suficiente para que ninguno de los dos se derrumbara. Las sonrisas eran tan frágiles que parecían romperse con solo rozarlas, pero seguían ahí tambaleantes como el primer aliento que logra salir a la superficie después de estar bajo el agua demasiado tiempo. El sol fue bajando poco a poco y las sombras de la tarde se alargaron sobre el pequeño patio. El peso del juicio seguía allí apretando el pecho de los dos, pero en ese instante tan corto la risa limpia de una niña aflojó un poco la cuerda que les oprimía el corazón. No desapareció solo, se volvió un poco más fácil respirar. La noche fue cayendo suavemente sobre la casita. El cielo se fue tiñendo de rosado y azul claro, como si alguien intentara usar los colores más suaves para cubrir los rasguños que el día había dejado sobre sus hombros. Una brisa ligera entró por la ventana abierta trayendo olor a tierra húmeda, el canto de los grillos que empezaban a llamar a la noche y el frío suave de un día que estaba a punto de terminar. En la cocina, la luz amarilla de una sola bombilla se derramaba sobre la mesa de madera donde D estaba cocinando, alargando las sombras blandas sobre la superficie. El sonido de la cuchara chocando con el borde del cuenco, el golpe del cuchillo sobre la tabla y el chisporroteo del aceite formaban un ritmo conocido, lento y constante, como si fueran deshaciendo poco a poco los nudos invisibles dentro de la casa. Sus movimientos eran más lentos que de costumbre. Cada vez que removía la comida, cada vez que probaba el sazón, se notaba un cansancio que ya no podía esconder. Pero seguía allí de pie ante la cocina como si mientras pudiera mantenerse en ese lugar, todavía lograra evitar que algo dentro de él se rompiera del todo. Afuera Huyen y Maya caminaban despacio entre los pequeños surcos de tierra con los pies pisando la tierra fresca y suave. El olor de las verduras recién regadas se mezclaba con el del alimento de las gallinas y el calorcito que aún quedaba en sus plumas mientras Maya lanzaba puñados de comida a las aves que picoteaban alrededor bajo la luz de una tarde que se apagaba.
Las gallinas cacareaban bajito, unas picaban el suelo, otras se acomodaban buscando sitio para la noche que se acercaba. Maya seguía radiante con la alegría de haber encontrado el huevo por la tarde y la mirada de Huyen se había suavizado. Una sonrisa leve le cruzó los labios, aunque por detrás se movía un torbellino de pensamientos. Mamá, balbuceó Maya, agachándose junto a un parterre lleno de hojas verdes. Mira, estas plantitas han crecido un montón. Ayer estaban pequeñitas. Huyen se agachó a su lado y pasó los dedos por el borde de una hoja donde aún colgaban gotas diminutas de agua. Sí han crecido mucho, respondió con una voz cálida aunque un poco temblorosa. Como tú y el tío Delas riegan bien, por eso están tan sanas. Maya levantó la cabeza, los ojos brillando de orgullo, como si hubiera ayudado a construir algo importante para esa casa. Pronto habrá más huevos, dijo con seguridad sacudiéndose las manos, mientras el polvo de la comida flotaba en la última luz del atardecer. Cuando nazcan los pollitos, vendemos algunas gallinas, y así tú y el tío D compran un terreno y construyen una casa. Sí, sus palabras flotaron en el aire como un sueño tan transparente que los adultos ni siquiera se atrevían a tocarlo. El pecho de Huyen se apretó un segundo. Acarició el pelo de Maya y dejó la mano allí un rato como si quisiera alargar ese momento un poquito más. «Ya veremos, cielo», susurró. «Ya veremos». Cuando las dos entraron a la casa, el calor de la cocina las envolvió de golpe como un abrazo suave. D se giró. La luz de la cocina iluminaba la mitad de su rostro mientras la otra mitad quedaba en sombra, igual que todo lo que él no decía. «La cena ya casi está», dijo forzando una sonrisa ligera mientras ponía los platos sobre la mesa. Maya se subió enseguida a la silla, las piernas colgando y moviéndose sin parar. Empezó a hablar sin detenerse. «Mamá, tío D. Hoy la maestra también me felicitó, dijo que soy buena estudiante y que juego bien con todos mis compañeros». La voz clara de la niña atravesó el silencio que aún quedaba entre los dos adultos. Huyen corrió la silla y sonrió de verdad, aunque la pesadez seguía dentro. «Mamá está muy orgullosa de ti, Ma. De verdad que lo haces muy bien». D se sentó enfrente. El vapor del caldo subía entre los dos formando pequeñas nubes entre ellos. «Lo hiciste muy bien, Maya», dijo él, con una voz bastante más cálida que en el tribunal. Muy bien». Maya sonrió tanto que los ojos casi se le cerraron. Sostuvo los palillos con las dos manos concentrada como si participar en esa cena sencilla fuera algo muy importante. La forma en que se tomaba en serio la comida hizo que la cocina se sintiera un poco más cálida todavía. Después de cenar, Maya se fue corriendo con la mochila hacia su cuartito, las sandalias sonando contra el suelo y su risa desparramándose detrás de ella. Su voz leyendo la lección se escuchaba desde allí, no muy alta, pero lo suficiente para colarse entre el canto de los grillos y el sonido del viento en el techo de chapa. En la cocina solo quedaron Huyen y D. Los platos ya estaban recogidos a un lado y sobre la mesa quedaban solo algunas marcas de agua y un paño húmedo. Pasó un buen rato sin que ninguno dijera nada. La luz de la cocina titiló un momento y luego se estabilizó cubriendo sus caras con un tono cálido. En el rostro de Huyen se veía una calma aprendida a base de costumbre, pero en sus ojos había una preocupación que no sabía esconder. D seguía pareciendo fuerte, pero los hombros le caían un poco como si solo hiciera falta que alguien le tocara para que se viniera abajo. El peso del juicio, las acusaciones, un futuro borroso sin forma. Nada de eso se decía en voz alta, no había palabras, pero todo flotaba en esa cocina pequeña, espeso como la niebla. Y aún así, el sonido de Maya pasando de página, la imagen de sus manos pequeñas sosteniendo un huevo todavía tibio, su voz clara diciendo comprar un terreno, construir una casa. Todo eso, aunque pequeño, era tan suave que hacía que el dolor de ellos se volviera un poco menos filoso. No desaparecía, pero ya no cortaba tanto.
La noche los envolvió despacio tranquila sin hacer preguntas. Les guardó un espacio de silencio que todavía no podían convertir en palabras, pero que se sentía perfectamente que aunque hubiera 1000 cosas allá afuera queriendo derribarlos en esa casita, aún quedaba algo muy frágil pero real que los sostenía. Afuera la noche cayó como un velo fino sobre todo. El cielo se volvió de un tono violeta claro mezclado con gris azulado. La última luz se deslizó sobre los campos lejanos y se apagó dejando que la oscuridad abrazara los bambúes, la tierra del patio, el tejado. Una brisa ligera pasó por el huerto trayendo olor a tierra húmeda y a hojas nuevas recién regadas como una promesa de que mañana las plantas estarán más verdes que hoy. Las gallinas se movieron un poco en el gallinero con un sonido suave y tranquilo. Huyen caminó despacio junto a Maya cuando salieron al patio, una vez más, antes de dormir, mirando cómo la niña se iba relajando, respirando más calmada después de un día demasiado largo. La tierra bajo sus pies estaba fresca, blanda y conocida como si ese pedazo de suelo se inclinara un poco para abrazar a los tres y mantenerlos juntos por lo menos un día más. Y justo en ese momento cada paso ligero sobre la tierra húmeda fue llevándose un poco de la tensión que los había perseguido toda la mañana en la sala del tribunal. Maya lanzó un puñado de grano hacia el gallinero, sus deditos temblando de emoción. Mamá gritó, su voz brillando en el atardecer que caía lentamente sobre el patio. «Mira, las verduras crecieron más que ayer». Huyen se arrodilló junto a su hija, la falda marcando una mancha oscura en la tierra aún mojada. Acarició suavemente las hojas tersas de la mostaza. Sus dedos estaban fríos, pero llenos de una ternura que no había podido mostrar en todo el día. «Crecen muy bien», murmuró con una voz baja y cálida. «La tierra es buena y tú las cuidaste bien. Por eso están así». Maya sonrió radiante y corrió hacia el gallinero. Las tablas de madera crujieron cuando abrió la puertita con los ojos muy abiertos mirando hacia adentro. De pronto su grito alegre atravesó toda la tarde como un rayo de luz. «Mamá Chitiode, la gallina puso un huevo. ¡Vengan!». Huyen levantó la cabeza justo cuando la puerta de la cocina se abrió. Desalió secándose las manos en un paño que aún olía a cebolla frita. La luz amarilla detrás de él formaba un halo suave alrededor de sus hombros, haciéndolo parecer cansado pero también increíblemente sereno. Al principio frunció el ceño pensando que algo pasaba, pero en un segundo, al ver a Maya sosteniendo en sus manos algo pequeño y valioso, su expresión se suavizó, como si alguien quitara de golpe la piedra que había llevado encima desde la mañana. Maya corrió hacia ellos, las mejillas encendidas, sosteniendo el huevo tibio como si fuera un tesoro. «¿De verdad? Mamá, míralo». «Tío, ¿de mira? La gallina puso un huevo de verdad». Huyen soltó un suspiro fino y dejó que una sonrisa, una de las pocas del día, apareciera. Rozó con la punta del dedo la cáscara cálida, aún con olor a paja y a plumas. «¿Sí?», respondió en voz baja. «Es verdad, ha puesto». D se inclinó hacia Maya y su rostro se relajó de una forma auténtica, como si todos los ruidos de preocupación dentro de él se apagaran un instante. «Muy bien, Ma», dijo acariciándole la cabeza con un tono tan suave como un respiro. «Tú fuiste la primera en darse cuenta. Gracias a ti la casa está más alegre». Maya brilló como una linterna pequeña, abrazando el huevo contra su pecho como algo sagrado. «Cuando tengamos más», dijo con la seguridad de quien ya tiene un gran plan, «vamos a tener un montón de gallinas. Y luego mamá y el tío D venden algunas, compran un terreno y construyen una casa». D soltó una risa pequeña pero cálida, como si por unos minutos alguien hubiera barrido lejos todo lo malo del día. «Buen plan ese», respondió. «Gallinas, terreno, casa». Maya ya pensó en todo. Huyen los miró, su hija brillante como un pequeño sol. De agachado a la altura de la niña, el cabello de él tomando el color dorado del atardecer. Y sintió algo dentro del pecho aflojarse. Una cosa que había sostenido con fuerza todo el día. Por fin se permitió respirar. El viento de la noche pasó suave moviendo su cabello y trayendo olor a tierra mojada y a verduras recién regadas.
Por primera vez en todo el día su corazón se volvió ligero para tener esperanza, para ablandarse, para querer sin temblar. La última luz del día se retiró del patio dejándola a los tres allí juntos en la quietud suave de la noche, que se acercaba el punto donde una herida aún abierta se encuentra con un toque pequeño de magia cotidiana, un huevo tibio en las manos de una niña. Madre. La noche cayó suavemente sobre la casita, envolviéndola en un velo tranquilo de color azul profundo. La luz cálida de la cocina se extendía hacia afuera, pintando destellos suaves sobre las paredes de madera como el respiro lento de alguien que por fin empieza a calmarse después de una tormenta larga. En la cocina, el ambiente estaba más vivo que nunca. El olor a cilantro, a huevos recién cocidos, a verduras salteadas y el chisporroteo suave que aún quedaba en la sartén, enfriándose todo mezclado con el sonido de la llovizna golpeando el techo. De colocó el último plato en la mesa, el vapor subiendo en espirales lentas. Sus hombros bajaron un poco cuando miró a Huyen, que acababa de entrar tras lavar las verduras afuera. Sus mejillas estaban sonrojadas por el frío, su cabello atrapaba la luz amarilla y se apoyaba en un rostro todavía cansado, pero extrañamente suave. ¿Tienes hambre?, preguntó él, la voz agotada pero con un espacio tibio guardado solo para ella. Huyen dejó el bol en el lavadero, se apartó un mechón de la frente y respiró despacio. Un poco, respondió con un tono bajo y dulce. «Déjame saltear las verduras para que huelan rico». De asintió moviéndose a un lado para darle espacio. En cuanto las verduras tocaron la sartén, el sonido del chisporroteo llenó la cocina, el ajo crujió. El aroma se extendió abrazando la cocina, abrazándolos a ellos, como si los ayudara a recuperar el aire que habían perdido durante el día. La lluvia cayó constante sobre el techo, mezclándose con el sonido del salteado, creando una música suave, tranquila, cálida y suficiente para que el corazón de cualquiera olvide por un rato lo que había pasado en el tribunal. En una noche llena de preocupaciones, esa cocina seguía iluminada, seguía oliendo a hogar, seguía sosteniéndolos como una casa de verdad debe hacerlo. Maya estaba sentada en la mesa con sus piernitas balanceándose como dos ráfagas de viento, los ojos brillantes de emoción, mientras veía cómo terminaban de preparar la comida. Mamá exclamó con una sonrisa luminosa como un rayo de sol. «Las verduras hoy están dulces y el huevo que hizo el tío D huele riquísimo». Huyen se giró, sonrió y colocó el plato de verduras humeantes frente a su hija. «Cómetelas mientras están calientes», dijo con suavidad acariciando el cabello fino y suave de Maya. «Así te hacen bien». Maya empezó a comer de inmediato, masticando despacito mientras murmuraba alguna cancioncita infantil sin melodía clara. A veces se reía sola con los ojos curvándose como lunas nuevas. Tío D dijo entre dos bocados crujientes de verdura cuando terminemos de cenar. «¿Vamos al río a pescar? El otro día hiciste el pescado más rico del mundo». D rió por lo bajo y levantó la mano para frotarse el hombro izquierdo donde la tensión del día parecía seguir agarrada. «Si hoy el río nos regala uno grande», dijo con un tono mezclado entre cansancio y risa, «te lo aso enseguida». Maya dio una palmada fuerte y su alegría llenó toda la cocina como una luz cálida que empujaba fuera cualquier sombra que quedara en el corazón de los adultos. Cuando la cena estuvo servida, los tres se sentaron alrededor de la mesa baja de madera. El sonido de los palillos golpeando los cuencos, el vapor elevándose en hilos suaves, el murmullo de la lluvia bajo el techo. Todo se mezclaba en un ritmo tranquilo como si por fin pudieran respirar después de un día demasiado largo. Huyen tomó el primer bocado de verdura. Al acercarlo a los labios, sus ojos se calmaron como un lago después de una ola. «Las verduras están muy dulces», dijo en voz baja. «El huerto está realmente bien». «Es porque tú lo cuidas», respondió, D con una sonrisa suave recostándose un poco en la silla. «Tú y Maya». Maya soltó una carcajada y se señaló el pecho. «Yo las riego todos los días». Su risa subió hasta el techo de madera ligera y cálida como una linterna de papel. Después de cenar, Maya dejó su cuenco, se limpió la boca con el dorso de la mano con toda la seriedad del mundo.
Ya estoy llena, anunció con una solemnidad adorable. Voy a estudiar. Bajó de la silla y corrió sobre el piso fresco como si fuera viento. Un momento después, se escuchó su vocecita leyendo en su cuarto. No era fuerte, pero bastaba para que la casa ya no se sintiera vacía. Huyen recogía los platos con movimientos lentos, no por cansancio, sino porque la mente seguía atrapada en los recuerdos del tribunal. El peso emocional del día hacía que cada gesto suyo llevara una sombra de reflexión. D se levantó para ayudarla. Cuando extendió la mano para tomar un plato de los suyos, sus dedos se rozaron suave como una brisa, pero suficiente para que ambos se quedaran inmóviles un instante. Y a diferencia de siempre, ella no retiró la mano. La luz de la cocina titiló un momento y luego se estabilizó bañándolos con un tono dorado que suavizó todo el cansancio alrededor de sus ojos. Afuera la lluvia se había convertido en gotas finas y dispersas. Dentro el calor del caldo y la voz bajita de Maya leyendo parecían envolverlos como un abrazo invisible. D miró a Huyen. Su voz baja y algo ronca después de un día interminable quebró el silencio. ¿Hoy? Sí que fue duro. Huyen levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de él sin esconderse. Una mirada firme pero cálida, como si con ella le dijera: yo sé, yo entiendo. Sí, respondió ella suavemente. Pero ya estamos en casa. Sus manos volvieron a rozarse más despacio, más intencional. Y esta vez ninguno fingió que fue accidental. No era un gesto de tomarse la mano. No era una promesa. Tampoco una confesión. Solo un toque leve pero lleno de presencia. Tú estás aquí, yo estoy aquí. Seguimos de pie después de un día que pudo derribarnos. Bajo la luz cálida de la cocina, con el olor de las verduras salteadas aún en el aire y la lluvia suave sobre el techo, algo tierno, frágil pero verdadero se colocó entre ellos. Una promesa sin palabras que después de las mañanas más oscuras, los momentos pequeños de bondad todavía pueden traer de vuelta la luz. Mientras sigan sentados juntos en esta cocina, las cosas buenas siempre tendrán un lugar para crecer. Y queridos amigos, en el momento exacto en que sus manos se rozaron bajo esa luz amarilla, creo que muchos de ustedes también lo sintieron. Algo que no tiene nombre, que no se dice en voz alta, pero que se mete en el corazón muy real. Verlos sentados en esa pequeña cocina después de un día pesado con el tribunal, con acusaciones, con heridas que podrían partir a cualquiera, y aún así conservar un poco de ternura para darse el uno al otro. De verdad, hay cosas en la vida que parecen pequeñísimas. Un huevo recién puesto, un plato de verduras verdes o la risa inocente de una niña. Y aún así tienen una fuerza sanadora increíble. Pero justo en ese momento quiero preguntarte a ti, a los que están viendo este video. Después de todo, ¿crees que Huyen debería seguir al lado de D? ¿Piensas que un hombre que está acorralado bajo la presión de un matrimonio roto y una exesposa calculadora como Thuy tiene realmente la capacidad de darle felicidad a Huyen y a su hija? ¿O crees que Huyen debería mantener distancia y no dejar que su corazón entre en otro torbellino? Y Maya, ella es el puente, la luz, la razón por la que todo se suaviza. Pero es justo para ella que Huyen ponga el futuro de ambas en manos de un hombre que aún ni siquiera ha salido de sus problemas legales. ¿Qué piensas tú? ¿Confías en la bondad de D o crees que solo es la suavidad momentánea de un hombre agotado? Y lo más importante, si fueras tú, ¿tendrías el valor de abrir tu corazón después de un día entero enfrentando una tormenta así? Déjame tus comentarios abajo. Cada opinión tuya me ayudará a escribir la siguiente parte de esta historia tal como tu corazón la siente. ¿Qué debería elegir Huyen? ¿Quedarse o alejarse? ¿Confiar o cerrar su corazón? Cuéntamelo.